vemos cómo este gran conflicto que se generó en el cielo no es estudiado. Por eso este capítulo no se entiende, mi hermano. Si yo te pregunto a ti, mi hermano pentecostal, si yo te pregunto a ti, mi hermano bautista, si yo te pregunto a ti, mi hermano católico, explícame qué está pasando aquí. ¿Lo puedes entender? Dios en su gracia, mi hermano, ha revelado su palabra. Eso está escrito para que lo entendamos. Y eso no es que yo pueda interpretarlo de una manera y el otro, la otra iglesia lo interpreta de otra, porque la escatología no es importante, porque no es asunto de salvación. No, mi hermano. No hierre, no se equivoque, porque la escatología es asunto de salvación. Porque al usted no entender esto, usted, si no está haciendo ya, que la mayoría lo está, va a ser engañado. Y pronto vendrá una prueba definitiva que va a determinar de qué lado está. Ya se están definiendo los dos grupos, hermano. Bueno, siempre han estado definidos. Pero en el tiempo final, esa definición va a ser visible. ¿Quiénes siguen a la serpiente? Hay solamente dos simientes. Simiente de la serpiente y simiente de la mujer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Dependiendo de la hora que vean el video, les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo video de Amazing Grace. Venimos estudiando, mis hermanos, el gran conflicto. Esta es la tercera parte de todo este estudio. Hoy lo estamos culminando. Hoy estamos culminando este estudio para que sepamos el gran conflicto. Y por medio de este estudio hemos podido responder a la luz de la Biblia, por supuesto, 3 preguntas que tienen un fundamento. Este estudio fue basado en toda la Biblia. Hemos hablado de Ezequiel 28, Isaías 14 y Ezequiel capítulo 10. También hemos hablado de el por qué existimos, Isaías 43, capítulo 43, versículo 7. Colosenses 2:15, pero todo está basado en lo que es revelado. ¿Ok? Entonces debemos recordar Deuteronomio 29:29, que las cosas reveladas son para los hombres, lo que no es revelado es de Dios. Entonces no vamos a especular, no hemos especulado, nos hemos mantenido estrictamente en lo que la Biblia nos dice con respecto a entender este conflicto, el porqué del conflicto. Y bueno, vamos a orar para continuar con esta tercera parte y poder culminar con todo lo que está involucrado aquí. Déjame revisar si el micrófono está prendido. Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, mi Señor, una vez más, porque nos permites, oh Dios, en tu misericordia, predicar de tu palabra a través de las redes sociales. La honra y la gloria sea únicamente para ti. Toda alabanza y gloria es solamente tuya, porque solo tú la mereces, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que, mi Señor Dios, aquí estamos delante de ti, clamando por el perdón de nuestros pecados y pidiéndote que por favor purifiques nuestros corazones. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Clamamos por tu Santo Espíritu para que sea Él el que nos explique y nos dirija en esta reunión. Honra y gloria sea tu nombre, lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la tercera parte de este conflicto, la pregunta que vamos a responder hoy es, ¿por qué entonces llegó este conflicto a nosotros? Un conflicto que se generó en el cielo porque un querubín grande, protector, quiso ocupar el lugar de Dios. Un ser creado con una naturaleza perfecta, insisto, con lo de la naturaleza, una naturaleza perfecta, decidió pecar, que es pecado, transgresión de la ley, porque
Todo el que comete, bueno, voy a decirlo como es exactamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, si Ezequiel 28 dice que Satanás pecó, es porque había una ley en el cielo. Y entonces, él, que debía cuidar el fundamento de la ley de Dios, se rebeló contra ella. Un ser creado quiso sentarse en lugar del creador. Cosas inverosímiles, mi Señor. Mi gente, perdón. Entonces, pudimos responder dónde se generó el conflicto en el cielo, se trasladó en la tierra. Después pudimos entender por qué es que esto no es estudiado a profundidad, sino que nos centramos en nosotros mismos por nuestro egoísmo, porque eso es inspiración satánica. Satanás se esfuerza en que usted no vea alrededor. Si yo les pregunto hoy, y voy a pedirle que respondan esa pregunta en los comentarios, ¿qué es lo opuesto al amor? Espero su respuesta. Y entonces, por medio de los comentarios, ahí responderé qué es lo opuesto al amor. Entonces, si Dios es amor, ¿qué es lo opuesto a Dios? Entonces, ahí lo veremos. Entonces, Satanás se centra en que nosotros pensemos en nosotros únicamente y entonces pensamos que este gran conflicto tiene como único fin, salvarlo a usted o salvarme a mí. Lo cual es una promesa que Dios hará, claro que sí, porque Dios está empeñado, porque te ama a ti, me ama a mí, en salvarnos. Y vuelvo y te digo hoy, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque Dios te ama y está empeñado en salvarte. Hizo todo esto también para salvarte. Su nombre va a ser vindicado porque va a ser vindicado. Es palabra de Dios. Y Dios dice y es. O podría decir yo. Dios dice y ya fue. ¿Ok? Porque muchas de las cosas las habla en pasado porque para Él ya son por el simple hecho de que Él lo dijo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué llegó este conflicto a nosotros? La respuesta es sencilla, mi hermano. Mis hermanos, perdón. Porque lamentablemente fuimos vencidos por la tentación de Satanás y nuestra primera madre fue engañada y nuestro primer padre pecó voluntariamente. La serpiente engañó a Eva, pero Adán pecó por su voluntad. Eva le dijo, toma, ya yo comí, y él comió también con ella. Cuando Dios hace su juicio investigador, que llega, ¿verdad? Después del pecado, el hombre se dio cuenta que estaba como desnudo. Y como él no iba a buscar a Dios, Dios decidió buscarlo a él. ¿Ok? Y Dios llegó y le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué es un juicio si no preguntas y hacer un sumario, hacer un expediente? Es verificar lo que ya sucedió, buscar qué pasó, por qué pasó y establecer un castigo al culpable. Eso es un juicio. Lo que pasa es que muchos tenemos en la iglesia, en las iglesias a nivel general, el concepto de juicio que son los castigos de Dios que caen sobre la tierra, que también, sí, tienen razón. Es el juicio de Dios, es la condenación de Dios que va a ser revelada. Va a ser revelada la sentencia que ya fue dada por medio de castigos. Pero, ¿qué se hace en juicio? Cuando leemos Génesis capítulo 3, vemos que Dios llegó. ¿Dónde estás, Adán? Me escondí porque estuve desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Dios ya lo sabía, solamente quería escuchar la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y apartarnos de toda maldad. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quería hacer Dios con Adán. Investigar y que él confesara su pecado para poderle dar perdón. Arrepentimiento, la confesión del pecado trae arrepentimiento y el arrepentimiento viene el perdón. Esos son los pasos. ¿Ok?
Entonces vemos, ¿dónde estabas tú? Me escondí porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? La mujer que me diste, me dio, yo comí. Entonces, ¿qué hizo Adán? Se lavó las manos. Yo no soy culpable. Culpable eres tú, porque tú me diste esa mujer que me hizo pecar. La mujer, ¿qué es lo que has hecho? Le dijo Dios, la serpiente me engañó. Y a la serpiente le vino la sentencia, por cuanto has hecho, te arrastrarás todos los días comerás del polvo de la tierra, etcétera, etcétera, toda la sentencia que le dio Dios allá a la serpiente. Y lo más importante, que eso lo vamos a estudiar ahorita. No voy a decir lo más importante, ya lo vamos a ver. Entonces, vemos, mis hermanos, por qué estamos involucrados en este conflicto. Porque lamentablemente el pecado entró. Fuimos vencidos por Satanás. Cuando alguien es vencido, pasa a ser esclavo de aquel que lo venció. Sencillo, hermanos. Génesis 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Le dio Dios una función a Adán, al hombre? Sí. Cuidar y labrar el huerto del Edén. Fructificar y multiplicaos también. Funciones específicas. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, de todo árbol del huerto puedes comer. ¿De cuántos? De todos. O sea, Dios no fue que le puso una prueba muy difícil. Que Adán veía mangos, uvas, moras, peras, manzanas, higos, granadas, sandías, melones, guayabas, lechosas o papayas, todo tipo de frutas, pero Dios le dijo, no, de nada de eso puedes comer nada más banano, cambur. Eso es lo único que puedes comer. No, Dios le dijo, de todo puedes comer. Y recordemos que la dieta está especificada en Génesis 1:29, les recomiendo que lo vayan a leer. Es la dieta original y debemos volver a ella para la gloria y honra del nombre de Dios. Eso es lo único que les voy a decir con respecto a eso. Y entonces dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podés comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente, lo voy a repetir una vez más, morirás. Tercera vez, ciertamente morirás el día que de él comieres. Entonces, ¿cómo es eso? Que la gente muere y sigue viva. Esto ya lo estudiamos aquí, mi hermano. Hay un video en Amazing Grace que se llama ¿Qué pasa cuando morimos? O ¿Qué pasa al morir? Te recomiendo que vayas allá y lo veas. Y lo comentes y lo compartas. Porque es una verdad irrefutable en la palabra de Dios. Dios dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Lo está diciendo Dios. Vamos a ver quién fue el que introdujo lo otro. Veamos a Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué acabamos de leer? De todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La serpiente le dice, con que Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto. La serpiente llegó, citando la palabra de Dios, en confusión y en contradicción. Pero la mujer respondió. La mujer tenía que decir, uy, las serpientes no hablan, yo no tengo que estar hablando con una serpiente. Eso hubiera sido lo lógico, pues. Pero tal vez se maravilló de ver la serpiente hablando. Y quiso vindicar la palabra de Dios, Eva. Quiso decir, corregir a la serpiente. No. Dios no dijo eso. De los frutos de los árboles del huerto podemos comer de todos. Pero del fruto del que tú me estás diciendo, está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis.
Fíjense que Eva estaba clara, de todos podemos comer, pero de este no. Entonces, Eva tenía una instrucción clara. De todos los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Eva lo tenía claro. Pero la serpiente le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis de todas esas ricuras que hay. No, sí podemos comer, pero de este no, le respondió Eva. Y entonces, ¿quién fue el que dijo que la gente cuando muere sigue viva? La serpiente, hermano. Y entonces la serpiente dijo, no moriréis. ¿Qué dijo la serpiente? No moriréis. ¿Qué había dicho Dios? El día que de él comieres ciertamente morirás. Y no es como dicen, que Dios dijo que morirás muriendo, ¿no, mis hermanos? El día que comas morirás, dijo Dios. No es que va a empezar el proceso de envejecimiento y poco a poco vas a morir, no. El día que comáis morirás. ¿Por qué no murió Adán y Eva? Léanse Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. Y ese es el motivo por el que no murieron. Y van a saber quién sí murió. Léanse Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. No les voy a hacer la tarea esta vez. Háganlo por ustedes mismos, para su propio beneficio. ¿Ok? Entonces, ¿quién inició esta idea de que la gente muere y no muere? La serpiente, mis hermanos. Y ese no es el objeto de este estudio. Pero cada vez que usted repite esas palabras, que mi abuelito está en el cielo, yo no sé quién está en el infierno, yo no sé quién está en el purgatorio, en el limbo, etcétera, etcétera, usted está haciendo eco de estas palabras. Porque Dios dijo, el día que pecaras, morirás. ¿Por qué no morimos? Porque alguien murió en nuestro lugar. Y ya les di parte de la tarea. ¿Ok? Versículo 5. Fíjense esta otra mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Estaban cerrados según Satanás. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Seréis como quién? Como Dios. Conociendo el bien y el mal. Terrible, hermano. Terrible. Y entonces ya, con estas palabras de la serpiente, ya Eva dejó de recordar lo que le dijo al principio, de todo árbol podemos comer, pero lo que está en el medio no comeremos porque moriremos. Sabía la palabra de Dios, ya dejó de centrar su vida en lo que Dios había dicho, lo que ya tenía aquí en el lóbulo frontal, que tenía la palabra de Dios, que conocía la palabra de Dios porque Dios se la había comunicado no de una manera escrita como a nosotros, sino cara a cara. Dios hablaba con Eva como estamos hablando usted y yo. Bueno, no como estamos hablando usted y yo, porque esto es un video, pero usted va a ver mi cara diciendo estas palabras. Así veía Eva a Dios. ¿Cómo diría? Cuánto beneficio, cuánta gloria, cuánta honra de poder hablar con Dios directamente. Bueno, nosotros también lo hacemos a través de su palabra, si es que usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Si no lo cree, estoy arando en el mar. Yo estoy hablando con personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Si usted no lo cree, mi hermano, déjeme decirle, la Biblia es la palabra de Dios y sería bueno que lo creyera. Y ya, hasta ahí. Entonces, fíjense, hermano. Ya después de que la serpiente le dice que serán abiertos vuestros ojos y seré como Dios, cambió la percepción de Eva. Y ya Eva ya no confió en la palabra de Dios, sino que empezó a confiar en ¿qué? En lo que nosotros confiamos todos los días, mi hermano. En nuestros sentidos. Y vio la mujer, sentió la vista, que el árbol era como bueno para comer, que era agradable a los ojos, la vista, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, ¿por dónde vino el error de Eva? Oyó los sentidos, oyó la voz de la serpiente, razonó la voz de la serpiente, vio el fruto, codició el fruto, robó el fruto porque ese fruto era de Dios. Entonces vemos cómo Eva transgredió la ley de Dios. El pecado de Eva no estuvo en comer ese fruto. El pecado de Eva radicó
en desconfiar de la palabra de Dios, de lo que Dios ya había dicho a través de su palabra. Ese es el pecado. Cuando usted y yo empezamos a razonar con respecto a la palabra de Dios, ya estamos cometiendo ese pecado, hermano. Si Dios lo dijo, así es. Y punto. Y no es porque Dios sea un dictador, sino porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Y por eso te habla y te indica cuáles son los pasos que debes seguir. ¿Ok? Entonces Eva vio que el fruto era bueno para comer, agradar a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, para conocer lo que es bien y mal. Tomó el fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así también con ella. Por esto estamos tú y yo en el conflicto. Como les dije anteriormente, vamos a leerlo en la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que venció, del que lo venció. Adán y Eva fueron vencidos por Satanás, le entregaron la soberanía del mundo que Dios había creado y se hicieron esclavos de Satanás. Pero gloria a Dios, que Dios solucionó eso inmediatamente, hermanos. Y ya lo vamos. Yo creo que lo vamos a ver, no recuerdo bien el estudio total. Y entonces vamos a ver en Lucas capítulo 4, vamos a ver algo interesante. Jesús, tu Salvador y el mío, fue tentado de manera real. Porque Jesús, siendo Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto lo vemos en Filipenses capítulo 2. Sino que se despojó de su gloria, haciéndose semejante a los hombres, y se hizo siervo, y un siervo obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en esa condición de gloria despojada, Satanás creyó que Jesús era un simple hombre, y lo era. Era Dios, pero en ese caso estaba siendo hombre, estaba despojado de toda su gloria. Siguió siendo Dios, pero Jesús no peleó como Dios, peleó como usted y como yo. ¿Para qué? Para él poder vencer donde Adán falló. ¿En cuál naturaleza? En la tuya y la mía, no en la de Adán. Y eso lo vamos a hacer un estudio de eso. ¿Ok? A profundidad. Jesús en naturaleza, con tendencias al pecado, no con tendencias cultivadas porque él nunca pecó, al contrario de usted y de mí. Se mantuvo firme en la tentación. Y entonces vamos a estudiarlo. Lucas capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Esta es parte de las tentaciones de Jesús. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiera la doy. Fíjense lo que le dijo Satanás a Jesús. Él le había sido entregada la gloria, la potestad sobre la tierra, porque él la robó de Adán y Eva. Adán y Eva fueron vencidos por él, se hicieron esclavos, y ahora Satanás le ofrece a Jesús lo que Jesús creó. Inverosímil, ¿cierto? ¿Ok? Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. No tendrás que morir en esa cruz. Es fácil. Yo te entrego lo que me fue dado a mí, si me adoras a mí. Si te haces mi esclavo también. Porque si Jesús accedía a eso, estaba siendo vencido. Y Jesús como hombre iba a permanecer en la condenación de los hombres. Pero esto es mucho más profundo y no lo voy a nombrar aquí porque es muy profundo, es muy profundo. ¿Okay? La buena noticia es que Dios no nos dejó solos. Entonces entendimos ahí esa parte, ¿cierto?
Adán y Eva fueron vencidos, por eso nos involucramos en el conflicto. Adán y Eva le dieron la potestad de la tierra a Satanás, tal punto que Satanás ofreció devolvérsela a Cristo si postrado lo adoraba. Imagínense eso. Y por supuesto, Jesús respondió como escrito está: aléjate de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio capítulo 6. Entonces, bueno, seguimos aquí. La buena noticia, hermanos, como les dije, que había una buena noticia en medio de todo esto, es que Dios no nos dejó solos. Entonces ya yo les expliqué lo que sucedió en el juicio investigador, Génesis capítulo 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí ejecutó el juicio hasta el 14. Voy a llegar hasta el 14, que ya yo se los dije. Génesis 3, versículo 14 dice: y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Por qué la sentencia fue ejecutada sobre la serpiente inmediatamente? La serpiente podría haberse defendido como se defendió Adán y Eva, porque ya la serpiente había tomado su decisión. ¿En dónde? ¿Dónde se generó el conflicto, hermano? Cuando Satanás fue expulsado del cielo, ya no había oportunidad de volver. Ya la gracia para él había cerrado. Dios lo había llevado al arrepentimiento varias veces, pero él no aceptó. Así como tristemente muchas personas que viven en este planeta no aceptarán este mensaje que se está predicando acá hoy. Así como los antediluvianos no aceptaron el mensaje que Noé les estaba dando, diciéndole que vendría un diluvio que destruiría la tierra, que había oportunidad de salvación. Se cerró la gracia y no entraron. Es lamentable, pero así pasará también. Aún para usted y para mí, hay gracia. Por la honra y gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esa gracia inmerecida, por ese regalo inmerecido. Pero entonces vemos vamos a ver cuándo se instituyó o cuándo se proclamó, mejor dicho, ese reino de la gracia, porque fue instituido con la muerte de Cristo en la cruz, pero fue proclamado en Génesis 3:15, donde le da la sentencia a la verdadera serpiente, no al animal, porque la sentencia anterior fue al animal. Porque si le está diciendo que ahora te arrastrarás y comerás del polvo de la tierra, significa que antes la serpiente no era así. Y hasta ahí se los voy a dejar. ¿Ok? Porque la Biblia no profundiza en esto. No hay que investigar más nada de eso. De cómo era la serpiente, no tenemos que saberlo. Pero sí le dice que ahora te arrastrarás. Era la más astuta. Ahora te arrastrarás. Y ahora le dice la sentencia a la verdadera serpiente, al gran dragón que se llama Diablo y Satanás, como lo dijo en Apocalipsis capítulo 12, el Señor. Y dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, y la simiente suya, perdón. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le dijo Satanás: tu reino y lo que has hecho no quedará sin castigo. Y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Ese poder que tú ostentas te será quitado. Le dijo allá en el Génesis, en el Edén. Y por medio de esta enemistad es que el hombre puede vencer en esta lucha. Desde allá podía vencer. No nada más hoy, después que murió Cristo. Aquí fue instituido el reino de la gracia. La gracia oportuna para el socorro. Llega confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia oportuna para el socorro inmediato. Más o menos así el versículo, ¿cierto? Entonces vemos, hermanos, ¿a quiénes vemos involucrados aquí? Y vemos como dimos una vuelta. Empezamos en Génesis 12, ¿cierto? El conflicto. ¿Y a quiénes vemos aquí involucrados? La serpiente, que se llama Diablo y Satanás, la simiente de la serpiente, la mujer y la simiente de la mujer. Los mismos personajes que vemos involucrados en el conflicto en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Entonces vemos cómo es un ciclo que da toda la vuelta en la palabra de Dios. La Biblia
nos habla de Cristo, la Biblia nos habla del plan de salvación y la Biblia nos explica este conflicto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nuevamente, ¿quiénes están involucrados? La serpiente, la simiente de la serpiente, la mujer y la simiente de la mujer. Los mismos personajes que vemos en Apocalipsis capítulo 12. El conflicto iniciado en el cielo alcanza la tierra y su desenlace se describe en los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Aquí vemos el tercio de los ángeles y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto que naciera. ¿Quiénes están aquí? El dragón, la simiente de la serpiente, la mujer. Y la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Los cuatro están aquí. Apocalipsis 12, capítulo 4, versículo 5. Y ella dio de luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios de su trono. No tenemos que investigar mucho quién es ese hijo, ¿cierto? Jesús. ¿Ok? Ajá. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Tiempos y medio tiempo. 42 meses. ¿Les suenan esos números? Daniel y Apocalipsis. Cuerno pequeño. También hay un estudio aquí que se llama ¿Quién es el cuerno pequeño de Daniel 7? Identifiquémoslo. Les recomiendo que lo vean aquí en su canal Amazing Grace. Vean el video para que aprendan sobre quién es ese cuerno pequeño del cual está hablando aquí. ¿Ok? Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, como no pudo acabar con el hijo varón, con Jesús, ¿a quién persiguió? A la mujer. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente, el mismo tiempo profético. 1260 días, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, 42 meses. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Que son las aguas en la Biblia, en el libro de Apocalipsis? Muchedumbres, gentes, pueblos. Entonces, ¿quiénes persiguen a la mujer en nombre de la serpiente? Muchas personas han perseguido. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Por eso, Dios siempre protege a su pueblo, siempre ha mantenido un remanente. Vemos cómo este gran conflicto que se generó en el cielo no es estudiado. Por eso este capítulo no se entiende, mi hermano. Si yo te pregunto a ti, mi hermano pentecostal, si yo te pregunto a ti, mi hermano bautista, si yo te pregunto a ti, mi hermano católico, explícame qué está pasando aquí. ¿Lo puedes entender? Dios en su gracia, mi hermano, ha revelado su palabra. Eso está escrito para que lo entendamos. Y eso no es que yo pueda interpretarlo de una manera y el otro, la otra iglesia lo interpreta de otra, porque la escatología no es importante, porque no es asunto de salvación. No, mi hermano. No hierre, no se equivoque, porque la escatología es asunto de salvación. Porque al usted no entender esto, usted, si no está haciendo ya, que la mayoría lo está, va a ser engañado. Y pronto vendrá una prueba definitiva que va a determinar de qué lado está. Ya se están definiendo los dos grupos, hermano. Bueno, siempre han estado definidos. Pero en el tiempo final, esa definición va a ser visible. ¿Quiénes siguen a la serpiente? Hay solamente dos simientes. Simiente de la serpiente y simiente de la mujer.
Y ya vamos a ver quiénes son las simientes de la mujer. Biblia, solo Biblia. Ningún invento mío, ninguna interpretación privada, ninguna especulación. Versículo 16, pero la tierra. Ahora viene donde dan las características del verdadero pueblo de Dios. ¿De qué? Del verdadero y único pueblo de Dios, la simiente de la mujer. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque no pudo hacer nada contra la simiente de la mujer. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Como no pude vencer a Cristo, vamos a vencer al resto de la descendencia de ella, la simiente de la mujer. ¿Y quiénes son estos, mis hermanos? ¿Con quién nada más pelea Satanás? ¿Quiénes son estos, mis hermanos? Vaya a su Biblia, por favor. Vaya a su Biblia y léalo por usted mismo. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Sea cual sea su versión, va a decir estas palabras. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿contra quiénes es que se derrama la ira de Satanás? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi hermano, si usted está en una iglesia donde le explican, donde le enseñan que los mandamientos de Dios quedó abolido en la cruz, usted está en la simiente equivocada. Y usted, Satanás, no lo va a perseguir porque es parte de su ejército. Con tristeza se lo digo, mi hermano. Y aquí no se trata de que no, que son los mandamientos de Cristo. No hay ningún cambio en la Biblia, hermanos. Que la ley que seguimos, la ley de Cristo, la Biblia no acepta ningún cambio. Sus interpretaciones y sus enseñanzas, tal vez. Pero Dios enseña que hay pueblos que de labios los honran, de labios, pero su corazón está lejos de Él. Porque tienen como doctrinas mandamientos de hombres. Y si Dios dijo sus mandamientos y que sus mandamientos pueden ser guardados por medio de Cristo, y les recomiendo ver el video El Pacto Eterno para que lo entiendan y vean cómo es posible y por qué yo dije, creo que al principio de este video, la semana pasada, que Cristo en tu misma naturaleza y en la mía, por eso que insisto tanto en la naturaleza de que Satanás con una naturaleza perfecta pecó y Cristo en una naturaleza como la tuya y la mía venció. Es parte por lo que este conflicto no se estudia desde su origen, para que puedan permanecer en el error. Y por amor a Dios, en el nombre de Jesús, les invito a creer a la palabra de Dios. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios te ama, mi hermano. Y estoy hablando contigo, hermano, de otra denominación. No es que yo sea salvo porque soy adventista, no. Yo soy salvo porque Cristo murió por mí. Y fíjate que no estoy diciendo yo voy a ser salvo, no. Yo soy salvo porque hoy lo soy, porque Cristo lo prometió, yo creo en su palabra. Y yo soy salvo porque Dios está ejecutando su plan de redención de principio a fin. Él, no yo. Pero si yo creo en Él y creo que soy salvo, voy a dejar que su Santo Espíritu dirija mi vida, porque yo fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa y es el arras del cumplimiento del pacto eterno.
Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y por ende, voy a andar como Cristo anduvo, porque llevo su nombre, por medio de su poder, no por mí. Y amigos adventistas que van a escuchar esto, hermanos adventistas, que van a escuchar esto, aquellos que creen esa doctrina extraña que se metió en nuestra iglesia, de que el pecado no puede ser vencido hasta que Cristo venga, que es lo mismo que creen mis hermanos pentecostales, bautistas, etcétera, etcétera. Yo no estoy inventando nada aquí, mi hermano. Dios dice que hay un pueblo al cual Satanás va a perseguir, y ese pueblo es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Lo está diciendo Dios, no lo estoy diciendo yo. Y cuando dice guardar los mandamientos, es guardar los mandamientos. 10, no 9, no 8, 10. Porque son el carácter de Dios que Dios va a reproducir en ti y en mí por medio de la obra del Espíritu Santo. Él en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Gloria sea al Señor. Características, hermanos, de los que son hijos de la mujer. 1, guardan los mandamientos de Dios. 2, tienen el testimonio de Jesucristo. El capítulo 3 explica cómo perseguiría a la iglesia, cómo sería perseguida la iglesia, la simiente de la mujer. Empieza con la aparición de una bestia que se une a otra bestia y cómo realiza la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Culmina diciendo que estas bestias serán identificadas por el pueblo de Dios con claridad. ¿Por quiénes? Por el pueblo de Dios con claridad. Mi hermano, tú estás esperando que el anticristo venga y se siente en el tercer templo. Eso no va a existir. Y si llega a existir es un engaño satánico. Porque ya Dios dejó su palabra para que lo identifiques. Ve el video, ¿quién es el cuerno pequeño de Daniel 7? Te recomiendo, por amor a Dios, en el nombre de Jesús, amado. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Mi hermano, Biblia y solo Biblia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Mis hermanos, cuando nosotros vemos la gran comisión en Mateo 28, vemos que Jesús dice: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perdón. Aquí Satanás está haciendo lo mismo. Lo único que él no tiene la autoridad sobre el cielo y la tierra, no. Pero le está dando lo que tiene a su gente. Y la bestia vi que era semejante a un leopardo. ¿Dónde vimos estas bestias? Mi hermano, vaya a leer Daniel capítulo 7 para que entienda de qué está hablando Juan aquí. Daniel los ve en manera progresiva, desde el león hasta la bestia espantosa y terrible. Juan, como está en el tiempo de la bestia espantosa y terrible, los dice en manera regresiva. Un leopardo, que fue el último que vio Daniel, un oso y un león. Y el dragón le dio el poder y autoridad, la cuarta bestia. ¿Quién le dio el poder? El dragón le dio su trono y su grande autoridad. Toda la fuerza del dragón la tiene la simiente del dragón. ¿Para qué? Para perseguir a su iglesia. Representado por medio de 2 bestias. Símbolos difíciles de entender para aquel que niega la ley de Dios. Símbolos fáciles de entender para la simiente de la mujer. Porque para ello fue escrito. ¿De qué lado estás? Si tú estás del lado de los que dicen que la ley de Dios no está abolida, eres simiente de la serpiente. Y me disculpas que te lo diga.
Con el amor en Cristo te lo digo, mi hermano. Reacciona. En el nombre de Jesús, estudia la Biblia, ora, arrepentíos y convertíos y creed en el verdadero evangelio. No el evangelio de tradiciones de hombres que invalida la ley de Dios, porque el verdadero evangelio te hace obediente a todos los mandamientos de Dios, porque recibes su Santo Espíritu y el poder para vencer. Ese es el verdadero evangelio. No me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Eso es el verdadero evangelio, hermano. El que te lleva al arrepentimiento y te hace obediente a toda la ley de Dios. No la contradices. El Espíritu Santo, el cual es colocado al creer, el arras para cumplir, para que Jesús cumpla todo su plan de redención y pueda finalmente vindicar el nombre de Dios, es dado para hacerte obediente, mi hermano. Seguimos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué herida de muerte? ¿De qué está hablando aquí? No, es que el anticristo le van a dar un atentado cuando se siente en Jerusalén y va a sobrevivir. Mentiras, mi hermano, mentiras. Esa doctrina dispensacionalista es una doctrina jesuita, inventada para que tú pierdas de vista y no puedas entender lo que Dios te está revelando aquí. Que solamente lo van a entender la simiente de la mujer. Hace poco escuché una prédica de un pastor pentecostal en Chile, que fueron una invitación a un congreso de Apocalipsis dado por unos pastores adventistas y salieron maravillados, diciendo que no entendían porque el libro de Apocalipsis estaba velado para ellos por sus prejuicios y preconceptos, pero que hoy, para la gloria de Dios, lo entienden. Y dejaron de creer esas cosas, tradiciones que la iglesia ha inventado para su propia perdición, mi hermano. Se hicieron simiente de la mujer. Esta simiente de la mujer no tiene nombre denominacional, hermano. Tiene dos características. Guarda los mandamientos de Dios, los 10, porque representan el carácter de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No hay nombre denominacional allí. Yo no estoy diciendo aquí que solo los adventistas son salvos, porque la hermana White, la sierva del Señor, la profeta que tanto despotrican, algo así, de la cual tanto hablan, claramente dice que ni uno en 20 de nosotros los adventistas estamos preparados para esto. Y la mayoría creen que son simiente de la mujer, que son simiente de la serpiente. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos adventistas. Es hora de que vuelvas a ser el pueblo del libro y dejes de estarte dejando llevar por doctrinas y por corrientes raras que se levantan dentro de la iglesia. Es hora, porque el tiempo está cerca. Y este video quería que fuera corto, pero está quedando bastante largo, pero es necesario, hermano. Entonces, fíjense, hermano. Vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mis hermanos, este no es el mundo que está hablando aquí. Estos son los cristianos que están diciendo esto. Los que se hacen llamar cristianos, que no lo son.
que se dicen ser israelitas y no lo son. ¿Ok? Veamos, esto está todavía aprendido. ¿Sí? Ok. Y entonces dice, y también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Recuerdan? 1260 días, tres tiempos y medio tiempo, 42 meses que son 3 años y medio. Lo mismo de Daniel capítulo 7. Estamos hablando de las mismas bestias, estamos hablando del mismo periodo de tiempo, iniciado ¿cuándo? ¿Iniciado cuándo? Ve el video que habla de las 70 semanas, hermano, aquí también en Amazing Grace. Y entenderás cuándo. ¿Ok? Y abrió la boca, para ver, ok, 42 meses. Y abrió la boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Contra quiénes está irado Satanás? Contra los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Mira, se le permitió hacer guerra y vencerlos. Mártires. Habrá mártires, nuevamente, pero su galardón es grande. Recuerden que habíamos leído que no estimaron sus vidas hasta la muerte. Aquí mismo en Apocalipsis 12 lo leímos. Blasfemar de su nombre y de su tabernáculo los que moran en el cielo. Versículo 7, estamos leyendo Apocalipsis 13. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, puebla, lengua y nación. Entonces ahora entienden por qué tiene que ser predicado el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua, y entonces vendrá el fin para que todas las personas sobre las cuales la bestia tiene autoridad puedan tomar la decisión. ¿Ok? Y aquí viene lo que les dije. ¿Por qué Adán y Eva no murieron en el mismo día? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién murió el día que Adán y Eva pecaron? El Cordero, con el cual Dios los vistió de sus pieles. Murió el Cordero y Dios los vistió de la justicia del Cordero. El plan de salvación en ejecución. Institución del reino de la gracia. Tenían que morir ese mismo día. Cuando fueron a juicio para Dios ejecutar su sentencia, hubo gracia porque fueron engañados. Y la sentencia fue dada a la serpiente. Tu cabeza será aplastada. Eso sí es a futuro. Porque tenía que ejecutarse todo el plan de salvación. ¿Para qué? Para la vindicación del nombre de Dios. Y solo a Él sea la gloria. Versículo 14. Brincamos del 8 al 14, capítulo 13. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mis hermanos, ustedes de lo que depende de los milagros para creer a Dios. Que en la campaña tal, en la cruzada tal, yo no sé cuántos paralíticos fueron sanados, que yo no sé cuántos personas y milagros sucedieron allí, mi hermano. Señales que se le ha permitido hacer a los hijos, a la simiente del dragón en presencia de la bestia. Mandando a los moradores que hagan la imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Daniel capítulo 7. ¿Quién es el cuerno pequeño de Daniel 7? El video Amazing Grace. Véanlo y estudiémoslo juntos. Ajá. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, y aquí están los mártires nuevamente, hablase e hiciere matar a todo el que no la adorase. ¿De qué se trata el conflicto, hermanos?
¿Qué quería Satanás? Sentarse en el trono de Dios. ¿Qué quería Satanás? Adoración. ¿Qué le dijo a Jesús que hiciera para que le entregara los reinos del mundo sin necesidad de pasar por la cruz? Adórame. ¿Qué es lo que está en juego aquí? La adoración. Y entonces, como que un chip, como que una vacuna, como que una situación externa va a ser la marca de la bestia. Si el asunto es un asunto de adoración. Piénsalo. Órale a Dios. Clama a Dios y dile que te revele la verdad con respecto a eso. Pero antes de hacer eso, reconoce que eres soberano, creador del cielo y de la tierra, y que entiendes que su ley sigue vigente, porque únicamente los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo son los que van a entender esto. Si tú no eres de esa parte, no es para ti. Triste, mi hermano, pero la verdad. 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y esclavos, pobres y ricos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Mano derecha o en la frente. Y no voy a explicar esa simbología porque el video ya me salió demasiado largo. ¿Ok? Para que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense aquí cuando hablamos de la marca, algo que para que lo analicen. Dijimos que de Génesis a Apocalipsis hay un círculo completo. Después que Caín mata a Abel, Caín le dice a Dios que cualquiera que lo vea lo va a matar. ¿Y qué se le coloca en la frente? Una marca, para que cuando lo vean no lo maten. ¿Tiene alguna relación con esto? ¿Lo habías visto? Ok, versículo 18. Aquí hay sabiduría. Esa sabiduría, ¿para quiénes? Los simientes de la mujer, no para la simiente de la bestia. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia. Pues es número de hombre. Tú lo puedes saber porque tú eres hombre. Y su número es 666. Y eso no es como las películas de las profecías, nada de eso que tiene el nombre aquí, el número aquí en la cabeza, o un código de barra que dice 6. No, mi hermano. En su nombre. ¿Quién es el cuerno pequeño de Daniel 7? Amazing Grace. Ahí está explicado a detalle. Estúdialo, mi hermano. Te puedo ayudar si tienes alguna duda con eso. Finalmente, Apocalipsis 14 nos explica quién es y lo que Dios hace para advertir y dar la victoria a su pueblo. Ahora vamos con la parte de Dios. Ya Dios explicó qué va a ser la simiente de la serpiente. Ahora Dios va a explicar qué va a pasar con la simiente de Dios. ¿Quiénes son? Uy, la música ahí. Bueno, ya pasó. ¿Quiénes son? Fíjense, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. ¿Quiénes son la simiente de la mujer? Después miré, y aquí, versículo 1, 14:1. Estaba en pie en el monte de Sión. ¿Dónde es el monte de Sión? Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ah, una señal en la frente también. La simiente de la serpiente, una marca en la frente o en la mano derecha, en dos sitios, o en la frente o en la mano. Los hijos de Dios, la simiente de la mujer, el nombre de Dios y de Cristo escrito en su frente. ¿Qué es el nombre en la Biblia, hermanos? El carácter. O sea, ¿quiénes son la simiente de la mujer? Los que tienen el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Su santa ley. ¿Entiendes ahora? ¿Por qué decir que los mandamientos están inválidos? Te saca automáticamente de este grupo, mi amado. Arrepentidos. En el nombre de Jesús te lo digo hoy. Y oí una voz como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.
Versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Vayan a Apocalipsis capítulo 7, vayan a Apocalipsis capítulo 4, donde empiezan los 24 ancianos. Todo se relaciona, mis hermanos. El centro, Apocalipsis empieza en el capítulo 12. El centro del conflicto, que se inició ¿dónde? Ya lo aprendimos, ¿verdad? En el cielo. No se estudia porque a Satanás no le interesa que entiendas lo que está pasando y ahora entiendes por qué eres parte de este conflicto. Y ahora estás entendiendo en cuál bando estás. Los 144,000 cantaban un cántico nuevo porque es una experiencia que nada más ellos pasarán. Pasarán por la gran tribulación. Si tú, amado hermano pentecostal, crees la palabra de Dios como es en realidad, vas a ser parte de este grupo. Y entiendes y vas a guardar los mandamientos de Dios, atesorándolos en tu corazón y dejando que Dios reproduzca ese carácter en ti. Su carácter en ti va a colocar su nombre en tu frente porque vas a tener su carácter y vas a entenderlo todo. Y ya vas a saber que no tienes que esperar ningún anticristo que se siente en ningún tercer templo, sino que ese anticristo tiene rato trabajando ante las narices de todos y sencillamente no lo aceptan. Triste, porque los reformadores, todos, lo entendieron y te dejaron advertencias a ti para que no fueras engañado por este poder. Pero te dejaste engañar. Lo dejaste. Y hoy repites lo que ellos quieren que tú repitas. Y hoy peleas conmigo porque te estoy diciendo la verdad bíblica. Y tal vez al ver el video me vas a decir hereje. Me vas a decir que estoy inventando cosas. Juan, capítulo 7, versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿y quienes quieren hacer la voluntad de Dios? La simiente de la mujer. Entenderán si la doctrina viene de Dios o si estoy hablando mis propias palabras. Léelo. Lee Juan 7:17, a ver si lo dice o no lo dice. No creas en mí. Sé como los bereanos. Uy, esto sí está largo, una hora ya, mi hermano. Me disculpan, pero es necesario. Ok. Versículo 4 del Apocalipsis 14. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No son vírgenes de que nunca se casaron o de que estuvieron con una mujer. No son vírgenes literales. Mujer en la Biblia es iglesia. Isaías capítulo 4 versículo 1. Solamente déjanos, en aquel tiempo, 7 mujeres echarán mano de un hombre y dirán, quita nuestro oprobio. Nosotras vestiremos nuestra ropa y comeremos nuestra pan. Solamente déjanos llevar tu nombre, déjanos llamarnos cristianos. Quita nuestro oprobio. Esa es la mujer de la que está hablando aquí. Siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Dónde está el Cordero hoy? ¿Estudiaste el santuario? ¿Entiendes las profecías? Porque si no sabes dónde está el Cordero hoy, ¿cómo lo puedes seguir? ¿Y por qué no lo puedes seguir? Porque eres simiente de la serpiente. Por eso no sabes dónde está el Cordero hoy. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5. En sus bocas no fue hallada mentira, porque son hijos de Dios. ¿Quiénes dicen mentiras? Los que actúan como su padre.
¿Qué decía el Padre? Es mentiroso desde el principio, amados. ¿Vieron cómo toda la Biblia se compagina de manera perfecta, hermanos? Pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Y cómo se dice este mensaje? Un mensaje especial. El mensaje de los tres ángeles. Un momentico, hermano. Voy a poner a cargar esto porque se me está descargando. Un segundito. Me disculpan. Ok. Apocalipsis capítulo 14, a partir del versículo 6 ahora. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Que tenía qué? El evangelio eterno. ¿Cuál evangelio eterno? El único evangelio que hay, el pacto eterno, dado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 3 al 14, el evangelio eterno. Salvación en Cristo, la vindicación del carácter de Dios, como hemos estudiado. ¿Para predicarlo a quiénes? A los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Para qué? Para contrarrestar el engaño de la serpiente. Y dijo Jesús, Mateo 24, 14, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ok. Versículo 7, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Su juicio, la investigación. ¿Quién es quién? No todo el que se llama cristiano es cristiano. Vamos a ver si tú que dijiste que eras cristiano de verdad. La hora de su juicio ha llegado. Y dice, como la marca de la bestia es un asunto de adoración, el Señor explica a quién debes adorar. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todavía está grabando. ¿Ok? Ok. Otro ángel, o segundo ángel, le siguió diciendo, ha caído Babilonia. ¿Qué es Babilonia? La tierra de la confusión, donde se mezclan las verdades y las mentiras. También hay un video acá que se llama Salí de Babilonia. Amazing Grace, te recomiendo que lo veas, hermano. Ok. La gran ciudad, porque ha hecho beber a toda la, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es ese vino, hermano? Un vino de Babilonia. ¿Dónde vemos ese vino de Babilonia en acción? Daniel 5, mi hermano. Daniel y Apocalipsis son dos libros que se compaginan. El vino de Babilonia embriagado, Belsasar y toda su corte, y que le vino destrucción por estar embriagados del vino de Babilonia. Todas las naciones están embriagadas del vino de Babilonia, todas las naciones. ¿Ok? Y dice así, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, no de manera, no un susurro, a gran voz. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. La obra de Satanás, el conflicto explicado. 12. ¿Quiénes están involucrados? Los mismos que se involucraron en el conflicto desde el Génesis, surgen aquí otra vez, identifican los dos grupos, solamente dos grupos, hermanos. Simiente de la mujer, simiente de la serpiente. Dos grupos. La serpiente persiguiendo a la simiente de la mujer. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de eso. Y aquí viene el carácter de Dios vindicado. El fin del conflicto. Saltamos del versículo 9 al versículo 12. Aquí está, nuevamente lo dice, la paciencia de quienes, de los santos, de los apartados, de los redimidos, los que Dios escogió para él. ¿Por qué Dios los escogió? Porque Dios ya sabía qué decisiones iban a tomar él desde cuándo, desde la eternidad, porque Dios sabe el fin desde el principio. Aquí está la paciencia de los santos, nuevamente, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Estos son la simiente de la mujer que van a indicar el carácter de Dios. ¿Por qué va a ser vindicado? Porque van a tener el carácter de Dios y la tierra va a ser alumbrada con su gloria, porque van a haber 144,000, que yo no voy a decir aquí que son literales o simbólicos, porque no es objeto de este estudio, que van a alumbrar la tierra porque es el carácter de Dios en todo el mundo, predicando su palabra con toda la potestad y todo el poder que recibió Cristo cuando hizo la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces, el conflicto está a punto de llegar a su fin. ¿Quieres tú ser parte de aquellos que vindican el carácter de Dios, reflejando su carácter, cumpliéndose la palabra de Dios, o serás parte de los que persiguen a su pueblo? Reflexiona, amado. Ora. Sé que es un video duro, muy largo, tal vez te vas a aburrir de verlo. Ora, ora, pide dirección al Señor, clama por la ayuda del Señor, porque todos la necesitamos. Primero yo, que soy el primero de los pecadores. Primero yo necesito de Jesús, porque sin Jesús nada soy, nada eres, nada somos. Yo no soy perfecto, no estoy diciendo aquí que sea perfecto ni que lo haya alcanzado ya, pero con la vista puesta hacia adelante, olvidando lo que quedó atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento al cual fui convocado, que fue a vindicar el carácter de Dios. ¿Quieres hacerlo tú? Ojalá que así lo quieras, mi hermano. Recuerda, no hay un sitio neutral. O eres parte de un pueblo o eres parte del otro. Por ello te digo hoy, con el poder de Dios y en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y culmino, mi hermano, con lo que siempre culmino. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Más bien, cede ante el llamado que el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón. No contristéis al Espíritu. Aún la puerta de la gracia continúa abierta. Puedes ser parte del pueblo que es hijo de la simiente de la mujer. Puedes ser parte de la simiente de la mujer, mejor dicho. Y morar junto a Cristo. Cuánto lo anhelo, mi hermano. Por la eternidad. Maranata. Cristo viene. Hoy la venida de Cristo es más inminente que nunca. Es tu derecho a no creerlo, pero es mi deber anunciarlo. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición del Padre, del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros. Gracia y paz, amados. Bueno, mis hermanos, hemos culminado este estudio. Pensé que el último video iba a ser el más corto, pero fue necesario ocupar más de una hora en él. No quería hacerlo así, pero definitivamente necesario.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y culmino definitivamente con las palabras de Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable y perfecto delante de Él. Dios te bendiga, Dios nos guarde. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este día maravilloso. Gracias te damos, oh Padre, porque nos has explicado dónde inició el conflicto, por qué el conflicto nos ha estudiado y por qué estamos involucrados en este conflicto, mi Señor. Así que, oh Padre, aquí estamos delante de ti dándote las gracias por tu palabra, por ese amor inmerecido que tienes con nosotros, que aún siendo pecadores y falibles, tú moriste por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias te damos. Toda la honra y toda la gloria es solamente tuya. Ayúdanos, Señor, a ser parte de este pueblo, tu pueblo, el único pueblo que tú tienes aquí, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio o la fe de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque sabemos que tu venida está próxima. Gracias te damos, Señor. Perdona nuestros pecados y límpianos. Examina hasta lo más profundo de nuestros corazones para que puedas eliminar todo aquello que cause orgullo, que cause separación, que cause pecado en nosotros, Señor. Ayúdanos y límpianos. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén y amén. No te olvides, amado, darle me gusta, comparte y comenta este video. Recuerda la pregunta, ¿qué es lo opuesto al amor? ¿Puedes entender el libro de Apocalipsis? Si no, estás del lado equivocado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el próximo video.